Vamos a leer el texto base de este seminario que está en Mateo 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el llamado de la gran comisión completa. No hemos tomado la mitad nada más. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos, enseñarles. Por supuesto que eso forma parte de la gran comisión de Cristo a su iglesia. Pero no es todo eso. Acá vemos el llamado completo. Acá vemos que Jesús también nos manda a orar por los enfermos, echar fuera demonios, manifestar al Espíritu Santo el poder de Dios. Porque el evangelio no es una buena filosofía humanista, cristiana, religiosa. Es más que eso. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y bueno, hemos aprendido a lo largo del seminario que las sanidades, este es un seminario de sanidades, pero hay más cosas: liberación, resucitar muertos y todo, ¿no? Pero en las sanidades, la sanidad es una muestra palpable, tangible, evidente del amor de Dios. Y es una herramienta tal vez la más poderosa de evangelismo. ¿Qué argumento hay en contra de una sanidad? Un ateo queda desarmado delante de una sanidad. Vimos el testimonio la semana pasada de Lady, una mujer adoradora de la muerte, que es sanada por Dios a través de la vida de Lady. Y en ese momento ella se arranca sus ¿cómo se llama? Sus medallas de la muerte, renuncia a la muerte. ¿Qué argumentos? No hay que enseñarle tanto a ella. Ya experimentó el poder de Dios. Entonces, este es el evangelio completo, y nosotros, la iglesia del siglo XXI, tenemos que entrar a esto, porque esto es parte de lo que es la gran comisión. En la primera sesión derribamos los argumentos cesacionistas que enseñan que ya no está vigente los dones del Espíritu Santo en esta era, que solo fue para el siglo I. Derribamos también los argumentos estoicos que dicen que bueno, a lo mejor es la voluntad de Dios, a lo mejor es tu cruz, para que aprendas a ser humilde. Y ya vimos que nunca la sanidad, nunca la enfermedad es la voluntad de Dios. Cristo es la expresión plena de la voluntad de Dios. Y Él le dijo al leproso: quiero sanarte, quiero sanarte. Allá Cristo manifiesta su voluntad para la sanidad. Y también derribamos argumentos espiritualistas: lo que pasa, no sanas porque estás en pecado, no sanas porque hay falta de perdón, no sanas porque hay una maldición generacional en tu vida, etcétera. Y bueno, aprendimos que esos argumentos pudieran ser una razón válida para el por qué está uno enfermo. Eso puede ser una razón, pero no quiere decir que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la sanidad. Y aprendimos cuál es la respuesta de Cristo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo por lo cual muchos enfermos no sanan hoy? Y la respuesta es sencilla: por vuestra poca fe. Hemos aprendido que la sanidad es un asunto de fe. No es un asunto de si Dios quiere o no quiere. Él ya dijo quiero. No es un asunto de que si estás en pecado o tienes falta de perdón. Bueno, ¿a cuánta gente Jesús sanó que estaban en pecado?
Tal vez a todos. ¿Cuánta gente Jesús sanó que tenían falta de perdón? Tal vez todos. No es un asunto de si tenemos falta de perdón o no. La sanidad es un asunto de fe. Fe del que ora, no tanto la fe del que sana. Vimos casos en el Nuevo Testamento de gente que no tuvo fe y sanó, como el paralítico que fue llevado por 4 amigos delante de Jesús, lo cargaron, lo metieron por el techo. Al ver Jesús la fe de ellos, no la fe de él, porque él no tenía fe. Él no quería que hagan eso. La fe de ellos vio Jesús. El paralítico de Betesda no tenía fe, no fue a buscar a Jesús. El paralítico de Betesda tenía fe en el agua, ¿no? En la superstición que había en ese lago, y Jesús lo sanó. ¿Quieres ser sano?, le dijo Jesús, y la respuesta debió ser sí. Pero su respuesta: no, hombre, de aquí a que yo llegue al agua, otro me gana, no se puede. No tenía fe, y Jesús lo sanó. Entonces la sanidad es un asunto de fe, no del enfermo, sino del que ora. Y nosotros tenemos que aprender a crecer en la fe. Aprendimos esa frase que dice el evangelista Torben Sondergaard, que dice que la fe es un músculo que solo crece cuando se usa. Por lo tanto, tenemos que obedecer el mandato de Dios, poner nuestras manos sobre los enfermos, orar. A veces van a sanar, a veces no van a sanar, pero ya estamos obedeciendo. Y mientras más lo hagamos, va a ser más eficaz cada vez, hasta que nuestra fe se va a fortalecer en ciertas áreas y cada vez vamos a estar logrando sanidades mayores. Porque la sanidad no es un asunto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sí, es amén. La voluntad de Dios es quiero. La sanidad no es un asunto de la persona si está en pecado, no. La sanidad es un asunto de fe. Y nosotros tenemos que crecer en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Tenemos que obedecer. Podemos leer la Biblia entera y memorizarla, pero si no obedecemos, la fe no es perfeccionada. Santiago enseña que Abraham perfeccionó su fe por medio de sus obras. Por lo tanto, la fe, podemos tener la creencia correcta, pero es como que la fe está en embrión todavía, no ha sido perfeccionada. La fe se perfecciona hasta que hay una acción externa que corresponde a una creencia interna. Si tenemos una creencia interna, pero nunca hacemos nada con esa creencia interna, nuestra fe no es perfeccionada. Es lo que dice Santiago, que también los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros tenemos que actuar en nuestra fe, caminar en nuestra fe, obedecer al Señor, hacer aquellas cosas que la Biblia dice que debemos hacer y despojarnos de todo argumento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si no sana? ¿Qué va a decir la gente? Estoy en la calle, me van a correr de mi trabajo. O sea, erradicar todos esos argumentos y hacerlo. Simplemente hacerlo, no hay otro camino. ¿Cómo aprendimos a montar bicicleta? Tuvimos que hacerlo, no hay otro camino. Pudimos tomar una clase de montar bicicleta y pudimos apuntar todas las cuestiones físicas de la bicicleta, pero nunca podríamos montar bicicleta hasta que nos subamos a una bicicleta. Y la primera vez vamos culebreando y nos vamos cayendo, pero es haciéndolo. Y la mayoría de ustedes tiene esa oportunidad porque son líderes de célula. Y un líder de célula debe orar por sus discípulos. Si alguno está enfermo, debe orar por sus discípulos. En cada célula pregunten: ¿quién necesita oración? Yo, me duele la espalda, yo, me duele la cabeza, y oren en ese momento.
aplicando lo aprendido en el seminario. Un seminario es un taller, algo práctico, algo que debemos de llevar a la práctica. No es solamente aprendizaje doctrinal. Sí hay doctrina porque hay que poner fundamento. Y vimos la doctrina en la primera sesión. Pero también tenemos que ejercerlo, hacerlo. Y en este caso específico del que estamos hablando en este seminario, es poner nuestras manos sobre un enfermo y orar. ¿Me permite orar por esa enfermedad? ¿Cómo se siente? No, me duele la muñeca, me duele la cabeza. ¿Le estaba doliendo en este momento? Sí, no, etcétera. ¿Puedo orar por usted? Y usted pone sus manos. O hace una oración de fe, una oración sencilla, y verifique cómo va avanzando la persona. Vamos a ver milagros, a veces vamos a ver progresiones, a veces aparentemente no va a suceder nada, pero sí sucede algo, ¿verdad? Sí sucede algo en el enfermo y sí sucede algo en nosotros, que ya lo hicimos. Y también aprendimos la semana pasada a celebrar las pequeñas victorias. Tenemos que celebrar las pequeñas victorias, porque a veces nosotros tenemos una idea milagrera de lo que son las sanidades. Y entonces pasó Leti hace 2 semanas que tiene artritis, y no recuerdo quién oró por ella, creo que Nadia oró por ella. Entonces ella tiene sus manos así, pero le dolía el dedo, el pulgar. Entonces sanó y ya mueve el pulgar y dice: esto yo no lo podía hacer, pero la artritis sigue allá. Entonces diríamos: no pasó nada, porque mira, ahí está la artritis. Porque tenemos una concepción milagrera de lo que debe ser la sanidad. Y pensamos: si no, el paralítico no se pone de pie y danza por el pasillo, no ha pasado nada. Porque la incredulidad así es. Y la incredulidad, aunque se vea que un paralítico camine y dance por el pasillo, va a pensar: se me hace que sanó anoche y con un medicamento y vino y ya nada más es la emoción. Tenemos que aprender a darle gloria a Dios por las pequeñas victorias. Es nuestra fe. No es que sea la voluntad de Dios que Leti solo haya movido un pedacito, no. Dios quiere la sanidad completa, pero es nuestra fe. Nuestra fe la que está en crecimiento, nuestra fe que está abriéndose. Y la idea de ver algo, pues a veces tenemos que despojarnos de todo, de toda preconcepción, como no lo hizo Naamán y estuvo a punto de perder la bendición. Me gustó el ejemplo que dio David la semana pasada, porque él tenía una herida, o tiene una herida en el pie, y la herida sigue allá, pero el dolor se fue. Lo mismo me pasó a mí cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo una noche, y al día siguiente yo tenía una cita en el dentista. Tenía una muela súper picada, que ya era extracción, ¿no? Y entonces en el dentista me anestesiaron, pero había tanta infección que la anestesia no agarró. El caso es que cuando me empiezan a quitar la muela, me empezó a doler un montón. Y me dolía, y el doctor casi hizo una cirugía, me agarraba mi cabeza y jalaba, y me dolió un montón. Me quitó pedazos de carne, de encía. Y recuerdo que me estuve aguantando el llanto. Y cuando llegué a mi casa y me dijo mi mamá: ¿cómo te fue? Me derrumbé a llorar allá, ¿no? Porque era un dolor tremendo. Y yo estaba bajo los efectos de la anestesia todavía, y tenía mucho dolor. Yo me acosté a dormir esa tarde, no recuerdo la hora, me habría acostado después de comer, como a las 2, 3 de la tarde.
Y como a las 4 de la tarde más o menos, me despierto con un dolor impresionante. Se había pasado la anestesia y el dolor me despertó. Y me senté ahí en la hamaca, me quedé así doliéndome y me acordé que la noche anterior había yo recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y empecé a orar por mí. Puse mi mano acá y de repente cuando yo estaba orando tuve como un entendimiento. Yo estiré mi mano así y yo sentía que había algo, ¿no? Como pensemos una cortina. Y yo tuve un entendimiento de que si yo cruzaba eso, yo iba a sanar. Y empecé a orar y empecé a caminar y crucé eso y sané. Se me fue el dolor. En un instante desapareció el dolor. Iba yo al baño y yo hacía así y veía el boquetón. Veía así la carne así expuesta y yo no tenía dolor. Claro, no voy a tentar a Dios, pero yo sabía que yo podía comer por ese lado. Tenía tanta certeza de la sanidad que yo sabía que podía comer de ese lado y no me iba a doler. Claro, comía del otro lado. Pero llegando le dije a mi líder de jóvenes, yo era bautista todavía, no era pentecostal, era bautista. Y le conté el testimonio. Y esa herida sanó como en más o menos un mes más o menos. Pero ya no tuve el dolor. Entonces a veces hay una idea en nosotros de que tiene que ser así, así, así o así. No, tenemos que aprender a celebrar las pequeñas victorias. Si alguien tiene problemas de artritis y ya puede mover un dedo, gloria a Dios, es eso. Son pequeños avances que vamos logrando en el tema de la fe, de la sanidad. Y por último, aprendimos la semana pasada que sanar enfermos es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Tenemos que hacerlo. Limpiad leprosos, echad fuera demonios, sanad enfermos. Es lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10. Entonces no tenemos opción, tenemos que hacerlo. Y esta es la tarea. De nada va a servir que nosotros estemos en este seminario o lo hayamos tomado. Ya están las 2 clases anteriores en mi canal de YouTube, y esta clase pues hoy o mañana ya va a estar en el canal y las podemos volver a escuchar. Algunos pastores ya me pidieron el material y se los voy a dar, pero podemos tomarlo y decir amén, pero si no lo estamos haciendo, solo nuestra fe no va a crecer. Así que vamos a tomar un momento breve para escuchar los testimonios de los que hicieron la tarea. Creo que buscar enfermos hoy en día no es muy difícil, ¿verdad? Nosotros mismos estamos enfermos a veces. Pero vamos a hacerlo. Así que vamos a tomar unos 10 minutitos para testimonios. Yo sé que Fidel tiene testimonios. Ayer me platicaba que allá en el albergue donde van a predicar, empezaron a orar por los enfermos y empezaron a ver sanidades. Vamos a escuchar algunos testimonios. Si alguien tiene testimonio, también me dice. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Sí, estamos yendo a un centro de rehabilitación contra las adicciones los días martes, y el martes pasado comenzamos igual a lo que es el tema. Hablábamos sobre el hijo pródigo. Terminando el tema, tuvimos un tiempo de oración y de intercesión por la gente. Había un señor ya grande que tenía taquicardias muy fuertes. Otro señor que había sido lastimado de su brazo, que no podía subirlo. Personas con dolores en la espalda. Igual personas que estaban sufriendo el síndrome de abstinencia.
ataques de ansiedad, de pánico. Y pues al final pues hablábamos sobre pues la sanidad y la liberación que hay en el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se manifiesta, y hicimos una línea con todos. Son en total 42 personas, 42 chicos los que estamos ahí, y son 4 servidores. Inclusive los mismos servidores, ellos decían, yo también. Y empezamos, fuimos en total 8 varones y comenzamos a hacer la oración. Mientras estaba la alabanza, empezamos a hacer la oración y pues declarábamos con la autoridad en Cristo que había sanidad en estos cuerpos. El señor que tenía el problema del brazo, le decía yo, levante su brazo, tenga fe. Y dice, es que me duele mucho, levántelo. Estábamos orando y de repente el Señor comenzó a alzar su brazo hasta completamente arriba, hacia adelante. Y como empezamos a cantar, ya después cuando estábamos en canción de Remolineando, él estaba aplaudiendo, estaba muy contento porque estaba aplaudiendo su brazo hasta arriba, no podía moverlo ya hacía mucho tiempo y estaba danzando. De hecho hay un video, una fotografía sobre eso. Igual en el señor que tenía las taquicardias al terminar, bueno, un muchacho, igual nos comentaba que ya no sentía ningún tipo de dolor. Uno de los servidores que tenía problemas de espalda, igual personas que tenían problemas de ansiedad, igual se empezaban a estabilizar. Y como decía el pastor, empezaban a haber liberaciones en muchos chicos. Y también fue bastante impresionante, ¿no? Y bastante bendecido ver cómo pues el Espíritu Santo se manifestaba en ese lugar de una manera tan poderosa, y al final pues fue una celebración muy grande. Decía uno de los muchachos que habíamos dado el tema del hijo pródigo, que decía, verdaderamente hemos regresado a la casa de papá. Y fue algo muy hermoso. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Alguien más experimentó una sanidad esa semana? ¿Sí? ¿Allá? No. A ver, José, vamos a escuchar. Muy buenos días. Tengo que confesarles que yo tenía ahí duda todavía, a pesar de las clases que habíamos tomado, pero me vino en la mente de que hace 15 días, cuando estábamos comenzando, mi esposa Nirva tenía un dolor de muelas y me dijo, ora por mí. Solo puse mi mano en ella y le digo, ¿cómo estás? Estoy bien, me dijo. Ya estoy bien. Y la semana pasada con el hermano Víctor, que toca la batería, pasamos a orar por él y estaba conmigo el pastor Panchito y yo pensé que él iba a orar por él y me dice el pastor, ora tú por él. ¿Está bien? Y oré por él. Terminamos de orar y le pregunté al hermano, ¿cómo te sientes? Ya, no me duele. Y creo que pasó a dar su testimonio ese día. Y el lunes pasado yo amanezco con un dolor del costado derecho, pero intenso. No le dije nada a Nirva. El caso es que en el cuarto de abajo ya puse mi escritorio, ya es un lugar para el Señor. Entonces el caso es que yo bajando me puse de rodillas y yo le dije al Señor, yo ya vi que respondes, hoy quiero por mí. Hoy me pongo en tus manos y sé que el poder de la sangre de Jesús no tiene límites. Te pido, Señor, que actúes en mí y regeneres en mí lo que esté mal. Oré como 5 minutos y me levanté y estaba bien. Pero yo sentía dentro de mí cómo se acomodaban cosas. Sí, eso es un testimonio muy personal. No se lo dije a ella para nada. Hasta ahora que usted pregunta, lo comento. Entonces, a partir de ese momento, a partir del lunes, yo pensé que iba a seguir sintiendo el malestar, pero mi mente me decía, no, tú estás sano. ¿Por qué retraer cosas que en un momento dado Dios te ha dicho que estás sano? Y esa parte de lo que a mí me llama la atención, porque a pesar de que se había orado y Nirva se había sentido bien, Víctor se había sentido bien, pero yo lo
la verdad lo disfruté en lo personal. Y sí, hubo una manifestación de sanidad. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo importante. Lo importante es que lo estamos haciendo. Eso es lo importante. Si, por ejemplo, si ellos no lo hubiesen hecho nunca, pues simplemente nada hubiese pasado. Entendemos que Dios está esperando por nosotros. Dios espera por nosotros. No es que digamos, bueno, Dios, ¿quieres que lo haga? ¿O vas a hacer algo hoy, Dios? No, Él está esperando que nosotros lo hagamos para Él manifestar su poder. Buenos días. Tengo un testimonio. La semana pasada, cuando se llamó a pasar al frente para sanidad, habíamos tenido ya casi 2 meses con Michelle, una tos, pero la habíamos llevado como 4 veces al doctor y medicamento tras medicamento, medicamento tras medicamento, y le detectaron que era una bronquitis. Solo caía la noche y tos con flemas hasta vomitar, ¿no? Ya habían sido 2 meses y pasamos al frente. Oró mi hermano por ella y resulta que el domingo ella no podía estar tantito en el fresco o andar sin zapatos porque enseguida la tos, ¿no? Y el domingo, después de la reunión, nos fuimos a la playa y nos quedamos ahí hasta 11 de la noche y estuvo corriendo en la arena, en Progreso, con el viento, era fresco. Y llegamos y hasta el día de hoy la tos se fue. Gloria a Dios. Y me da gusto que está tu papá hoy. Estamos orando por tu mamá también. Amén, Vicente. Voy con Para la gloria de Dios, este día, bueno, esta semana me tocó llevar a mi niña a la escuelita de danza. Cuando le llevaba, estaba no sé, el semáforo no servía ninguno. Entonces yo para no meterme en lío de quién pasa primero ya la había yo dejado con Esperanza. Y ya de regreso, y no voy a pasar por ahí, me metí por otro lado, anduve dando vuelta entre calles, y en una esquina estaba una muchacha acostada en la banqueta, y le digo, Esperanza, y Francia ya lo había visto, y se me quedan bien, ¿qué hacemos, no? Y como me acordé que dice el pastor, tienes que ir a hacerlo, ¿no? Le digo, Esperanza, me regreso y ya nos sentamos ahí al lado de ella y Esperanza empezó a hablar, pero ella está acostada y no contestaba. Digo, ¿te sientes bien? Y no contestaba. Y hasta que contestó, y ya Esperanza, ¿podemos hacer algo por ti? Y empezó a decir, no, pero ¿te sientes bien? No contestaba. ¿Te duele algo? Dice, la cabeza. Yo dije, no, por la insolación. No, me aporrié, dice. Y yo, ¿te caíste y te golpeaste? No, dice, me aporrié, dice. O sea que ella agarró, se sentó, se sentía mal y se acostó y súper, me imagino, ¿no? Entonces ya le empecé a ver los ojos y estaba drogada. Y yo dije, su mecha, qué lío me he metido. Entonces yo, Esperanza empezó a preguntarle dónde vive, todo lo que debe de preguntar. Y yo, viendo el problema en que me metí, pensando en, chale, y ahora si se golpeó y si le pasa algo, pues van a decir que yo fui, ¿no? Hasta puede pensar que yo lo atropellé. Todo un montón de cosas en mi cabeza. Entonces, y me dice Esperanza, no, pues ora por ella. Y empezó Esperanza a orar por ella y también creo que oró por mí, porque todas esas dudas que yo tenía, toda esta preocupación se fue y ya no pensamos en cómo ayudarla. Ya empezamos a orar y ella pues blasfemaba, decía cosas feas, pero ya terminamos de orar y ya se quedó tranquila. Ya le dijo Esperanza si la podíamos llevar a algún lugar
Dijo ella que sí, como a 5 cuadras de donde estábamos. Y pues la llevamos, dice que era la casa de un amigo que le ayudaba a ella. Le preguntamos su dirección, su teléfono para poder visitarla, hacer algo más por ella, pero no, dice que no tenía casa y no tenía celular. Y pues esperemos que vayamos a ayudar a la persona. Por la gloria del Señor. Buen trabajo. Disculpe. Mi papá quiso jugar fútbol con Pedro, pero después le tiraron a Pedro en su pie por la pelota. No podía caminar bien. Mi hermano y yo oramos por él. Se sintió bien y bueno, jugar, y pudo jugar. Y ya. Sí, es que se le rodilla al hermano Pedro. Es que tuvieron partido, como ellos van a los partidos en la iglesia de... Entonces, ándale en Calvary. Entonces al hermano Pedro lo golpearon en su rodilla, no sé, en sus pies, algo así. Y dice él que de repente empezó a gritarle a Giovanni, ya no puedo, me duele mucho la rodilla. Y se sentó y oren por mí, y se pusieron ellos a orar por él. Y que dice el hermano Pedro que cuando lo habló a Giovanni, ¿qué pasó, Pedro? Es que no puedo mover mi pie. Y de repente en que oraron, se paró así para ver, y que así le dejó de doler la rodilla, pero que sí le dolía mucho. Que Dios les bendiga a todos. Wow. Sí. Mi mamá desde diciembre estuvo muy grave. Ella padece el corazón, padece de arritmia. Y le habían hecho muchos estudios. Ella pensó, eso fue como a mediados de diciembre. Ella cumplía año el 14 de diciembre. Iba a cumplir 87 años. Y cuando le hicieron todos los estudios, tanto en el Seguro Social como particular, Holter, ecocardiogramas, electrocardiogramas, todo lo que termina en gramas y tiene que ver con el corazón, se lo hicieron. Y estaba muy mal. Cuando le llevé particular, dijo el doctor, sin que ella escuchara, me dijo, su mamá es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede venirle un paro cardíaco o una embolia cerebral. Y ella oraba y lloraba. Yo también oraba. Y decía, Señor, que yo alcance, aunque sea cumplir mis 87 años, porque el 14 de diciembre iba a cumplir. Quiso Dios que le permitió vivir hasta esa fecha. Y luego volvió otra vez a recaer. Tuvo una ligera mejoría. Y luego pasando de esa fecha de diciembre, enero, volvió a recaer hace unos días. No podía sentarse, le dolían los pulmones porque el doctor me había dicho, tiene la arteria pulmonar, los ventrílocos ya no cierran, son compartimientos que cuando entra la sangre al corazón impiden que regrese. Pero en su mamá ya los ventrílocos ya están por la edad, me dice. Ya regresa la sangre, se va esa arteria a los pulmones y tiene ya la presión intrapulmonar muy alta. Y entonces mi mamá no podía ni caminar y se agitaba, ya le faltaba el aire, se le nublaba todo, se venía mareando. Entonces muy, muy feo. Pasó, le digo, enero, empezó lo del seminario y empezamos a orar, y en casa igual le decía yo, mami, levántese en el nombre de Cristo y usted levante sus manos, porque yo estoy orando, todos podemos orar, pero usted tiene que pedirle, como siempre ella ha orado. Pero esta vez va a declarar sanidad, le dije, porque volvimos a ir a otros ultrasonidos, otro cardiólogo, me dijeron de otro cardiólogo, la llevé y dijo el cardiólogo, le hizo el ultrasonido y le hizo todo en su consultorio y le llevamos todo lo que teníamos de antes. Y dice el doctor, el cardiólogo, yo estoy viendo muchas cosas, pero lo que yo estoy escuchando ahorita y le estoy viendo su presión, 2 veces le tomó la presión, hizo el estudio, usted no tiene nada de eso que dicen aquí. De hecho, todos los medicamentos que le dan, dice, no lo necesita. Esto es para otra cosa, esto que tiene la isosorbide, la no sé qué, no. Pero aún así, el médico dijo, no le voy a dar nada, ni le voy a quitar nada. Le voy a mandar un
ecocardiograma, pero con una especialista, es doctora, cardióloga especializada, dice, porque estos que yo tengo y estos otros no sé quién los hizo, ¿no? El mío pues es un aparato de consultorio, pero necesito que la vea esta doctora. Saliendo de ahí yo llamé, lo más inmediato que tenían, el martes, la llevé, martes pasado. Fuimos al cardiólogo, digo al ecocardiograma, tardaron, se lo hizo la doctora, como dice, muy amable. Al día siguiente salió el resultado, lo fue a buscar mi hermana porque yo también tenía cita en el seguro, lo fue a buscar y la llevaron. Y saliendo de ahí, me dijeron, al día siguiente sale el resultado, llamé al consultorio y el jueves le tocó ya cita, conseguí cita con el cardiólogo, lo antes posible. Llega mi hermana con mi mamá, le ve el doctor el resultado del ecocardiograma, que ese sí tenía confianza él, ¿no? Porque decía, este sí es la buena. Y lo vio. Y le dice, doña Esperanza, le tengo muy buenas noticias. Su corazón está sano, para gloria de Dios. Le quitó medicamentos, le quitó 3 medicamentos. Solo le dejó el medicamento, mire cómo me erizo el pastor. Le dejó nada más la metformina porque es diabética, le dejó para la presión alta y es todo lo que toma mi mamá ahora. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Sí. Mi fe está hasta el cielo. Amén. Ahora, por mi niña. Sí, también. Vamos a seguir orando por ella. Declarando sanidad. Amén, Yo ya amén. declaré sanidad sobre mi hija, Amén. porque también su problema de ella es grande. Sí. Para Dios no es imposible. No. Para nosotros es grande, pero no para Dios. Pudo sanar el corazón de mi mamá de hace años que padecía. Wow. ¿Cómo lo va a sanar a mi niña que apenas? Claro que sí. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Rápido, nada más. Pues dar testimonio de que el Señor en este seminario pues sí ha hecho grandes cosas, pero yo venía al seminario porque tengo necesidad de sanidad para mi vida también y al ver tanto enfermo que pasa, yo me olvidé de mis problemas y yo quería estar orando por los enfermos y me gusta, siento que el Señor me llama para orar y yo a veces vengo con dolores, vengo con mi brazo, ya hace 8 días oré por una hermana que le dolía el brazo, lo mismo que me dolía a mí. Oré por ella, levantaba su brazo y yo llegué al asiento y dije, Señor, gracias porque al orar por otros también Dios ministra nuestro cuerpo y nos sana también en ese momento. Y también rápidamente para Roberto, mi esposo, pues también ha estado un poco delicado con sus medicamentos y le llegué y le digo, dice el pastor que tenemos que orar, uno solito ponte a orar por lo tuyo. Yo oraba por él y ora por sus medicamentos que también no le cayeron bien, tenía mucho mareo y él oraba y oraba, yo lo veía que él oraba por sí mismo y Dios ha hecho la obra de sanidad cuando uno pone su fe en el Señor obra a favor de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Pues ya entramos, hermano. Ya entramos, tenemos que continuar. Ya no tengo tiempo porque tengo que avanzar con la clase. Y tenemos que pues meternos más. Ya empezamos. A veces esperamos que algo va a pasar y vamos a empezar, ¿no? Pero somos nosotros. Dios está esperando por nosotros. Somos nosotros en donde está el problema, no en Dios, no en la voluntad de Dios, no en el poder de Dios. Es en nosotros donde está el asunto. Nosotros tenemos que crecer en la fe. Y quiero preguntarles, porque hay una diferencia entre una enfermedad, digamos, eventual, un accidente, con un padecimiento. Es diferente, ¿no? Hay padecimientos, vamos a pensar artritis, es un padecimiento porque no es una enfermedad como que me da 15 días o se me torció alguna parte del cuerpo. Solamente quiero saber, ¿quiénes de ustedes están en un padecimiento? Si pueden ponerse de pie, los que tengan un padecimiento. Pónganse de pie, por favor. Ok. Muy bien. Quiero que veamos a los hermanos. Vamos a estar orando por ustedes. Son dos cosas. Vamos a estar orando por ustedes. Yo creo que a todos los tengo en mi lista, porque
Tengo una lista de oración en mi celular y estoy orando continuamente. Y ese es un punto, que ellos necesitan nuestras oraciones. Podemos orar, ustedes pueden orar aunque tengan un padecimiento, ¿ok? Yo igual ando medio de la presión, a veces me sube, así anda mi presión, ¿no? Pero pues esos son factores que mi esposa dice que debo, bueno, son otras cosillas por allá. Ok, pueden sentarse. Pero quiero decirles a ustedes también, hermanos, tanto a los que se pusieron de pie como los que acuérdense que en la Biblia tenemos ejemplos de personas que no tenían fe y Jesús los sanó. Pero también tenemos ejemplos de personas que fueron sanados por su fe. Y este mensaje, el tema de hoy, que no me queda mucho tiempo, va para ustedes que tienen un padecimiento, porque también podemos sanar a través de procesos de sanidad. Podemos sanar de muchas maneras y el objetivo final es la sanidad. Estamos maravillados de lo que Dios hizo con la pastora Gina en el hospital. Estuvimos orando por la pastora Gina, un problema de riñón, le iban a quitar el riñón, piedras en el riñón, etcétera. Y no tengo tiempo de contarles el testimonio, pero ayer hablé con el pastor Jorge y me dijo que vieron la mano de Dios en todo momento. Desde que llegaron al hospital, desde que la metieron, se toparon con personas que Dios puso para que estén allá rápido, y la persona que la atendió le hizo un drenado tremendo y sanó. Y yo le digo, pues, estamos viendo la mano de Dios. A veces pensamos que va a aparecer un riñón nuevo, ¿no? Pero Dios hace las cosas a su manera. El objetivo final es la sanidad, sea por médicos, sea por una obra del Espíritu Santo, sea por un proceso que puede llevar algunos meses, algunos días, sea por un milagro. El objetivo es la sanidad, ¿ok? Y quiero que sepan todos, en especial los que tienen un padecimiento, que podemos entrar a un proceso de sanidad nosotros. Y vemos este ejemplo en la palabra de Dios. La mujer que tenía flujo de sangre, el ciego Bartimeo, el leproso que se interpuso en el camino de Jesús, los 10 leprosos, son personas que fueron sanas por su fe. Jesús no estaba yendo a sanarles, no estaban en la agenda de Jesús ese día, pero ellos arrebataron esa bendición. Entonces, ¿qué características vemos en estas personas que fueron sanas por su fe? Usted puede ser sano por la fe de otro o puede ser sano por su fe. ¿Qué características vemos en estas personas? Vemos en primer lugar que todas ellas tuvieron una gran necesidad. Tenían un problema. Habían invertido su tiempo, su dinero en solucionar ese problema. No eran personas estoicas, resignadas, bueno, ni modo, es mi cruz. No, ellos no querían esa situación. Estaban insatisfechos con el problema que tenían. Entonces todos ellos tuvieron una gran necesidad, número uno. Número dos, todos ellos buscaron en el lugar correcto, fueron a Cristo. Todos ellos buscaron en el lugar correcto. Número tres, interrumpieron a Jesús. Interrumpieron a Jesús. Y a todos ellos Jesús les dijo algo, les dio la misma palabra a todos ellos. Tu fe te ha salvado. Esa palabra le dijo Jesús. Tu fe te ha salvado. No, ¿por qué no dijo Jesús mi poder te sanó? Porque sabemos que realmente fue el poder de Dios. ¿Por qué dijo tu fe? ¿Por qué no dijo mi poder te ha salvado? Oh, mi poder te ha salvado.
No, Él dijo tu fe. ¿Por qué dijo Jesús tu fe? Porque Jesús no estaba yendo a sanarlos. No estaban en la agenda de Jesús sanarlos. Jesús estaba yendo a otro lugar y ellos interrumpieron a Jesús y arrebataron la bendición. En otras palabras, pudiéramos decir, el poder de Dios ahí está. El reino de Dios ahí está. Si nosotros tocamos el borde del manto del Señor, vamos a ser sanos. Y la figura de esta mujer que tenía flujo de sangre es perfecto, porque esta mujer se abrió paso en la multitud, se esforzó, a pesar de que tenía un tremendo dolor, un tremendo problema. Ella se esforzó y logró tocar el borde del manto del Señor. Y ese es el mensaje para nosotros, para los que tienen padecimientos. Yo he conocido gente que ha sanado a través de un proceso de sanidad. Hay gente que ha sanado a través de un milagro. Pero si no sanan a través de un milagro, sepan que pueden sanar a través de un proceso de sanidad. Y es un proceso de fe. Acuérdense, la sanidad es un asunto de fe. Es tocar el borde del manto del Señor. Y a veces podemos orar por alguien que tenga cierta mejoría, pero esta persona también debe entrar a un proceso de fe. Pensemos que las sanidades de los que no tienen fe, pensemos que son para los recién convertidos. Pero para nosotros que ya tenemos tiempo, debemos entrar a procesos de fe. La sanidad, hermanos, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual, la sanidad. La enfermedad tenemos que verla como lo que es, parte de lo que fue introducido al mundo por el pecado. La enfermedad no estaba en el plano original de Dios. La enfermedad no estaba en el paraíso ni en el reino de Dios. La enfermedad entró como una maldición y como una obra de tinieblas. Y Cristo, Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que legalmente nosotros, cuando estamos en Cristo, estamos en la misma posición que Adán antes del pecado, legalmente. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo experiencial. Entonces, legalmente nosotros estamos en la misma posición en la que estuvo Adán antes del pecado. Pero, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? La tierra prometida es tuya, pero hay 7 naciones que tú tienes que sacar. Esa es una batalla espiritual. La sanidad es tuya, pero hay moradores, espíritus ilegales en tu territorio. Tienes que sacarlos. Con la autoridad de mi palabra, estás en mi voluntad, yo estoy contigo, pero tienes que sacarlos. Hay espíritus de ruina en tu vida, tú ya estás redimido, tienes que sacarlos. Espíritus de adicciones, tienes que sacarlos. No, es la misma figura del pueblo de Israel tomando la tierra prometida, es la misma figura de nosotros tomando el reino de Dios. Tenemos que echar fuera al enemigo que está en nuestro territorio, que está en nuestra vida, en nuestra tierra prometida. Está ilegal. La enfermedad, hermanos, está ilegal en su cuerpo. Está ilegal en su cuerpo. Usted debe o tiene la autoridad para sacar a esa enfermedad. Es una batalla. Es una batalla garantizada, que tiene la victoria garantizada. Pero tenemos que entrar a la batalla. La única forma de perder esta batalla es por forfeit, no presentarnos. Esa es la única manera de perder esta batalla, no presentarnos. Pero si entramos a la batalla de la fe, de eso vamos a hablar al rato en la prédica, si entramos a la batalla de la fe,
vamos a empezar a ver la mano de Dios. Puede ser progresivo, puede ser instantáneo, todo depende de nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es tan frágil. Nuestra fe está contaminada con nuestra tradición, con nuestra cultura, con nuestra educación, con nuestra lógica, con los medios de comunicación que han sembrado en nosotros conceptos equivocados. Nuestra fe está frágil. Nuestra fe tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y la obediencia perfecciona nuestra fe. Entonces los procesos de sanidad van a ayudarnos a entrar, no solamente a tener fe para nosotros, sino también ayudar a muchas personas. Nosotros tuvimos al inicio de Fuente de Vida Reina, ¿te acuerdas, Raúl? Ella tenía lupus. Ella tenía lupus. Y ella entró en un proceso de sanidad. Voy a hablar de esto en la prédica. Y empezó a creerle a Dios. Y ella sangraba en todo momento. Ella cuenta que cuando ella se bañaba, le salía sangre, porque su sangre era como agua. Le salía sangre de las encías. Estaba sangrando en todo momento, moretones. Y ella empezó a creerle al Señor. Y algo que me impactó, que en uno de sus momentos más críticos, se inscribió al gimnasio en fe. Y fue al gimnasio, no hizo nada en el gimnasio, pero se inscribió y fue. Llegó, se sentó, pensaron que estaba media loquita, ¿no? Bueno, sí está un poquito medio. Pero Dios vio eso. Dios vio su fe. Y estábamos en un encuentro acá en este lugar antes de que sea Fuente de Vida, era Torre Fuerte. Y en ese encuentro ella sanó. Y hasta el día de hoy está completamente sana. Luego abrió una fundación para mujeres con lupus, con cáncer, y empezó a ayudar, empezó a orar. A ella ya no le falta fe para orar por la gente, porque pasó ese proceso. Una forma en que podemos ver este proceso, hermanos, es la batalla de Israel con Amalek en Refidim. ¿Se acuerdan? No lo busquemos porque no hay tiempo, pero está en Éxodo 17. Cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos, Amalek prevalecía. Y podemos ver esto en la batalla de la fe por la sanidad. Podemos ver que por momentos tenemos la victoria y luego Amalek empieza a prevalecer, porque tenemos que mantener la fe, tenemos que mantener las manos levantadas. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Puso a Josué y a Aarón a un lado, pusieron una piedra y uno sostenía su mano izquierda y otro sostenía su mano derecha. Y dice el verso 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tenemos que entrar a esta batalla. Tengamos personas que estén orando por nosotros. Y mientras usted está en la batalla, pueden haber momentos. El problema es la fe. La fe se cae. Si usted tiene un momento de victoria hoy y se siente bien, y mañana le dan un diagnóstico negativo, su fe se cae. Y ahí es donde está el problema. No está el problema en lo que le dijo el doctor, está el problema en la fe que se cayó. Por eso Jesús oró por Pedro y le dijo: yo he orado para que tu fe no falte, porque el problema está en la fe. El problema no está en el problema. El problema no es el problema. El problema es la fe que se cae. Y a veces un diagnóstico negativo derriba nuestra fe. Un sentimiento físico derriba nuestra fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que sostenernos, mantenernos. Y dice acá que
que Moisés mantuvo las manos levantadas. Pusieron una piedra, porque uno se cansa en su padecimiento y necesita hermanos que le sostengan las manos en oración. Entonces, si usted está en un padecimiento, yo le voy a decir, número uno, entre a la batalla de la fe. Entre. Va a aprender muchas cosas, va a conocer a Dios como nunca antes. Su fe va a crecer y sobre todo, lo más importante, va a sanar. Entra a la batalla de la fe, número uno. Número dos, sepa. Esto lo digo para que nadie se desanime. Sepa que en la batalla de la fe pueden haber momentos donde parece que ya está volviendo atrás. Eso pasó con tu mamá, con Alicia, ¿verdad? Pasó a dar testimonio, estoy sana, estoy limpia, y luego salieron acá los tumores otra vez. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No fue real? No, hay una batalla, eso es lo que está pasando. Hay una batalla. Tenemos que deshacer a Amalek. No debemos dejar de orar hasta que no hemos deshecho a Amalek. Y a veces dejamos de orar cuando la batalla no ha terminado. Tenemos una victoria, tenemos un avance y no ha terminado la batalla y ya dejamos de orar. Por eso yo le digo, celebre las pequeñas victorias, pero no ha terminado la batalla. Con el pastor Jorge le dije, tremendo lo que pasó con Gina, ya no tiene la infección, ya no tiene las fiebres, tremendo. Pero seguimos orando porque las piedras todavía están allá. Seguimos orando. Eso es lo que hay que entender. Y esto lo podemos aplicar a otras esferas, no solamente a la sanidad. Podemos aplicarlo a las adicciones, al pecado, a problemas económicos. Podemos aplicar la misma fe para todo eso. Entonces, es una batalla. Cuando hay un padecimiento, hay una batalla. Cuando hay una enfermedad temporal, una infección estomacal, dolor de cabeza, catarro, COVID, etcétera, hay un evento, hay una sanidad y listo, ahí terminó todo. Pero cuando hay un padecimiento, artritis, lupus, cáncer, reumas, todo eso son padecimientos. ¿Y qué es lo que le dice el doctor? El doctor le dice, esto es degenerativo, esto va a ir empeorando. Lo que le vamos a hacer es vamos a ayudarle a sobrellevar este problema. Es lo que hace la medicina, le ayuda a sobrellevar el problema, pero no sana, solo es una ayuda. Entonces toma este medicamento para que ya no le duelan sus huesos, pero este medicamento le va a lastimar el estómago, así que tome este otro para que su estómago esté fuerte, pero este le va a quitar el sueño, así que tome este para que no le quite el sueño. Y entonces le dan allá un cóctel de medicamentos. Y está bien que nosotros nos sujetemos a los dictámenes médicos mientras no llega a la sanidad. Pero sepa que no es el deseo de Dios que usted viva así. No es el deseo de Dios que uno viva así. Hermoso el testimonio de la mamá de doña Rosy, porque ya está grande y todos diríamos, bueno, la señora necesita los medicamentos. Pero Dios nos está mostrando, no los necesita. No los necesita. Averigüen de tarea, se los dejo, el concepto de buena vejez que viene en la Biblia. ¿Cuál es el concepto de buena vejez que viene en la Biblia? Y eso nos habla de un anciano que está todavía fuerte como Josué y Caleb, que estaban fuertes, su vista bien, todo bien, y fallecen de vejez, pero estuvieron sanos en toda su vejez, como mi papá y mi mamá, que es una bendición tenerlos bien sanos a ambos. Es buena vejez, están disfrutando su vejez. Entonces tenemos que entrar. Y nada más quiero dejarles una tarea. Ya me pasé el tiempo. Me gustaría tener más tiempo para explicar esto. Y si los que tienen un padecimiento quisieran que hagamos otra sesión y nos podemos ver un día, con mucho gusto. Yo
anhelo ver a todos bien. Por eso estoy dando este seminario. No solamente para que entremos, sino para que también todos estemos bien. Pero rápidamente le dejo esta tarea. Va a tomar una hoja en blanco y va a poner una raya en medio, dividiendo la hoja en 2 secciones. En la parte de arriba de la sección izquierda va a escribir medios espirituales, y en la parte derecha de la hoja va a escribir medios naturales. Porque vamos a entrar a esta batalla en ambos campos. Se tiene que luchar esta batalla en ambos campos. En el lado derecho, donde están los medios naturales, ahí va a escribir lo que llamamos los 5 pilares de la salud. Los 5 pilares de la salud. Número 1, higiene. Número 2, alimentación. Número 3, ejercicio. Número 4, descanso. Y número 5, ayuno. Son los 5 pilares de la salud. En higiene vamos nosotros a buscar la higiene corporal. No solamente la higiene externa, lavarse los dientes, el cabello, bañarse, etcétera. No solamente la higiene externa, la higiene interior. Por ejemplo, desparasitarse, tomar mucha agua para desintoxicarse de tantas toxinas que hay en los alimentos actuales. Eso es higiene. Destupir las arterias, eso es higiene, ¿ok? Entonces hay que tener higiene, es el primer pilar. El segundo pilar, ¿cuál es? ¿Cuál dije? Alimentación. Lo que va a hacer usted, aparte de lo que racionalmente sabemos que es alimentarse correctamente y que es no comer tanta comida basura, lo que va a hacer es que ya sea a su doctor, a su nutriólogo o en internet, busca qué alimentos le van a favorecer de acuerdo al padecimiento que usted tiene, y los va a conseguir. O qué alimentos le dañan de acuerdo al padecimiento que usted tiene, y entonces no los consuma. ¿Ok? Ese es el pilar de la alimentación. Por ejemplo, no sé, riñón, a lo mejor uno de esos vampiros, ese jugo que tiene betabel y un montón, ese es tremendo, ¿no? Una limpieza profunda. Y así usted va a saber qué alimentos le benefician de acuerdo al padecimiento que usted tiene. El tercer pilar, ¿cuál es? Ejercicio. Va a preguntar al médico, de acuerdo a su padecimiento, qué tipo de ejercicio puede hacer. A lo mejor caminar unos metros, subir una escalera y bajarla, mover el brazo, no sé. De acuerdo a su padecimiento, va a hacer ejercicio. ¿Ok? El cuarto pilar, ¿cuál es? Descanso. Tiene que descansar, porque si no descansa sus 7, 9 horas, entre 7 y 9 horas, su sistema inmunológico se va a colapsar, se va a deprimir. El descanso es necesario para que el sistema inmunológico pueda trabajar. Cuando usted duerme, su cuerpo le está sanando. ¿Ok? Y el último pilar, ¿cuál es? El ayuno. El ayuno está comprobado terapéuticamente que sana. En Estados Unidos hay clínicas para ir a ayunar. Hay gente que ha sanado ayunando de cáncer. Sanaron ayunando. Pues el ayuno, los animales, ¿saben ustedes que ayunan cuando están enfermos? Los animales cuando están enfermos ayunan. El perrito deja de comer, el gato está tirado 3 días en un rincón, no come nada. Le pones allá su platito a un lado, no come nada. Ellos instintivamente tienen este proceso de sanidad natural, así que el ayuno también ayuda. ¿Ok? Y seguir las indicaciones médicas, ¿no? Todo esto va en la columna de la derecha. En la columna de la izquierda, medios espirituales. Tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Haga su lista para perdonar. ¿Ok? Tiene que buscar en la palabra de Dios. Apéguese a la palabra.
declare la palabra, profetice la palabra, tiene que adorar, tiene que alabar a Dios. Tiene que orar sin quitar el dedo del renglón. Y una cosa poderosa para la sanidad es el gozo. El gozo. Sea una persona con gozo, porque el gozo va a traer sanidad. Bueno, así rápidamente, porque no hay tiempo, les comento. Si voy a subir todo este material, voy a poner las 3 sesiones, se los vamos a compartir para que tengan, y ahí viene también esta hojita dividida a la mitad. Háganlo ustedes como un ejercicio personal y entren a este proceso de sanidad. Es una batalla, pero la tenemos asegurada. Vamos a ver la segunda parte de esta reflexión al rato, porque lo que voy a decir conecta con todo lo que estamos viendo. Ahorita lamentablemente ya no tenemos tiempo. Vamos a orar, y vamos a orar sí por los enfermos, pero en el culto vamos a hacerlo, ¿ok? Ahorita vamos a orar para cerrar el seminario. Vamos a ponernos de pie.